Saludos a todos. Antes de dar inicio a la asignatura, al curso, vamos a hacer una pequeña introducción sobre lo que es la formulación y evaluación de proyectos. El objetivo entonces es introducirnos en esos conceptos básicos sobre esta técnica que busca recopilar y analizar de forma sistemática toda esa información proveniente de los diferentes estudios de viabilidad, tal como es el estudio de viabilidad comercial, el técnico, organizacional, legal, económico, etcétera, para de esta forma garantizar el éxito en tan ardua tarea. Los proyectos se clasifican de diferentes formas. En este caso, en la lámina les coloqué algún tipo de clasificación según el objetivo económico, ¿no? Para medir la rentabilidad que tiene el proyecto, para medir la rentabilidad que pudieran tener los recursos propios invertidos, o para medir la capacidad que tenga el proyecto para enfrentar deudas. Según su finalidad, puede ser para crear un negocio o por una petición de mejora en un proceso o por una petición de mejora en una infraestructura. Todo esto puede dar origen a un proyecto. ¿De dónde se originan los proyectos? Se originan de una idea que a su vez parte de una necesidad, de un problema, de una oportunidad de negocio, de una oportunidad de mejora, o sencillamente alguna petición que nos haga un cliente. Cuando se comienza a formular el proyecto, entonces encontramos que de acuerdo al grado de precisión que tenga la información que tenemos, se clasifican en tipo perfil cuando son estimaciones globales, cuando no hay una estructura de costo detallada, es decir, que contemple costos directos, indirectos, overhead, etc., ¿no? Cuando ya utilizamos fuentes secundarias y tenemos una mejor estructura en la información que tenemos, podemos estar cayendo en lo que es un proyecto tipo prefactibilidad, que utiliza fuentes secundarias, pero ya hay una estructura en la formulación del proyecto y en la evaluación del mismo, con respecto a la información que nosotros estemos pues recopilando o recolectando. Y luego entramos a lo que es un proyecto de factibilidad. Un proyecto de factibilidad, sí tenemos que utilizar fuentes primarias de información, apoyados por supuesto en la fuente secundaria, y después darle ese toque de exactitud en los cálculos a través del uso de fuentes primarias. Se toman diferentes variables y aquí se pueden permitir errores no mayores al 5%. Es lo aconsejable. Sin embargo, yo me he encontrado en proyectos de factibilidad que pueden tener errores de precisión hasta de un 10%. Entonces, puede estar oscilando ahí. Pero lo aconsejable es que los errores con los cuales pudiésemos estar trabajando no deben ser mayores a un 5%. Luego vamos a ver una clasificación de acuerdo a la guía de gestión de proyectos de PDVSA, en la edición de 1998, que hay una clasificación que va desde clase 1 a clase 5, dependiendo de la precisión de los datos, y es más o menos coincidente a esta clasificación que hacen diversos autores al respecto. Los diferentes estudios de viabilidad que conforman la formulación y evaluación de proyectos son el estudio de viabilidad comercial o estudio de mercado, el estudio técnico operativo o estudio de ingeniería, el estudio organizacional y administrativo, el estudio legal, el estudio ambiental y la evaluación
económica financiera por un lado o la evaluación de tipo social. Fíjense ustedes que hay una prolongación aquí de lo que es evaluación, porque a su vez la evaluación puede ser de tipo social, donde utilizamos ratios evaluadores tales como una relación beneficio-costo o costo-beneficio, dependiendo de cómo ustedes lo quieran ver, y a través de utilización de un VAN social, es decir, de un valor actualizado neto social. Mientras que la evaluación económica financiera o evaluación de tipo privada, como también se le dice, utilizamos ratios o criterios de evaluación que pueden ser el valor actualizado neto, la tasa interna de retorno, el payback, que puede ser estático y dinámico. Esto se hace con fines de ver la rentabilidad que tenga el proyecto. Vamos a ir hablando muy someramente, ¿no? Si se quiere, superficialmente, sobre los diferentes estudios de viabilidad. Vemos entonces que el primero es el estudio de mercado o el estudio de viabilidad comercial, donde nos va a permitir definir demandas, nos va a permitir determinar oferta, estimar costos de producción, determinar la comercialización, tener una referencia de los precios de mercado, pero también nos va a suministrar información sobre las llamadas 4P del mercadeo, o vamos a hacer uso de las famosas 4P del mercadeo, que son producto, precio, promoción y plaza, lo cual vamos a ver con detenimiento en las próximas clases. Entonces vemos que el estudio de viabilidad comercial, ya el solo hecho de que nosotros podamos determinar oferta y demanda, la segmentación del mercado, aspectos relacionados con la comercialización y la publicidad, ya viene revistiendo una importancia capital. El otro estudio es el estudio de viabilidad técnica operativa, o técnico operativo, que busca determinar física o materialmente un proyecto. Es lo que nos va a permitir ver cuáles son los procesos y los procedimientos que hay que considerar para poder ejecutar el proyecto en sí. ¿Qué nos va a permitir? Cuantificar el monto de las inversiones y los costos de operación. Fíjense ustedes que cuando nosotros hacemos un análisis técnico operativo, ahí nosotros podemos cuantificar cuál es el valor de la infraestructura, cuál es el valor de los mobiliarios, los tipos de mobiliario existente, equipos, maquinarias, etcétera, etcétera. Pues esto es un punto básico. El estudio técnico es un punto, o estudio de ingeniería es un estudio básico para determinar inversiones y costos operativos. Nos va a permitir también definir la función de producción para optimizar recursos, obtener información sobre mano de obra, sobre materiales, determinación de los equipos y costo de los mismos, disposición de espacio físico, que es lo que se conoce como layout, la localización de planta. Vamos a ver también en qué consiste la localización de planta, la mano de obra pues involucrada, los costos de mantenimiento y reparaciones, la materia prima, insumos que se necesita, y en definitiva, como ya lo habíamos dicho, también para determinar el tamaño de dicho proyecto, que cuando hablamos de tamaño de proyecto estamos haciendo referencia a la capacidad que nosotros tenemos de suplir el producto, y la localización. El estudio organizacional y administrativo es determinar si existen las capacidades gerenciales internas en la empresa para lograr la correcta implementación y la eficiente administración
del negocio. En definitiva, a través del estudio organizacional y administrativo vamos a permitir la definición de la organización, de los procedimientos y los procesos administrativos involucrados e inclusive algunos aspectos legales que esto puede conllevar. El estudio legal, bueno, eso es un estudio transversal, diría yo, ¿no? Porque tanto a nivel organizacional como a nivel de impacto ambiental estamos haciendo uso de lo que es el estudio legal, tal cual como lo define SAPAC. La viabilidad legal se refiere a la necesidad de determinar tanto la inexistencia de trabas legales para la instalación y la operación normal del proyecto, como la falta de normas internas en empresas que pudieran contraponerse a algunos de los aspectos que se vayan a poner en marcha en el proyecto. Por eso es que digo que es un estudio transversal. ¿Por qué? Porque toma en consideración aspectos legales como para el impacto ambiental o aspectos organizacionales y administrativos. Lo que sí sabemos es que no debemos dejar por fuera el tipo de estudio legal o este estudio. El estudio de impacto ambiental, todo un tema en la actualidad, se concibe como un instrumento de política ambiental analítico y de alcance preventivo. Hay muchos de los proyectos en los cuales yo he intervenido que por falta de haber hecho un estudio de impacto ambiental, estos pueden ser cerrados, pueden ser clausurados. Aspectos entonces jóvenes que no hay que descuidar. Muchas veces, por ejemplo en mi caso me han mandado a hacer estudios económico-financieros o estudios mercadotécnicos, y cuando se van a cristalizar resulta ser que el estudio de impacto ambiental no se ha hecho, y esto puede parar inclusive pues un proyecto. La evaluación económica financiera es a través de la evaluación económica financiera que vamos a conocer si el proyecto va a ser rentable o no, o si el proyecto es viable desde el punto de vista económico. Es decir, la evaluación económica financiera debe ser un estudio fundamental para decidir si el proyecto es rentable o no. Mucho más si el proyecto es de tipo privado, como ya habíamos mencionado en algunas de las láminas anteriores, ya que si es de tipo social, generalmente los proyectos de tipo social son financiados y persiguen otros objetivos. Vamos a ver que en la evaluación económica financiera vamos a tener que hacer un flujo de caja, ¿de acuerdo? Donde vamos a tomar en consideración los ingresos proyectados, los egresos proyectados, y en función de esos ingresos y egresos, que a su vez están constituidos por las llamadas cuentas, entonces vamos a decidir si el proyecto va o no va desde el punto de vista económico y desde el punto de vista financiero. Vamos a dejar esta clase hasta hoy, esta clase hasta aquí, para tomar un descanso, y vemos después, vamos a tener una segunda parte para profundizar sobre algunos conceptos de definición de proyecto. Nos estamos viendo y arrancamos más tarde.